Estimados, bienvenidos a la séptima parada en este último viaje hacia Dios, hacia la paz. En la parada anterior hablamos de los testigos excepcionales, los evangelistas, y cómo de alguna manera ellos, con esa inspiración espiritual, lograron sentar la historia y escribir los relatos de lo ocurrido. Pero no se puede hablar de los relatos de lo ocurrido sin hablar de la historia de Saulo de Tarso y su conversión a San Pablo. Una figura clave y un ejercicio de liderazgo vital al transformar un enemigo en aliado. Veamos. Sabemos pues que la primera movimiento cristiano estaba liderado por estos hombres israelitas en la gran mayoría, hombres de campo, hombres de pescadores, etc. Y que las primeras apariciones se dan justamente hacia ellos de manera tal de calmar y conectarse con la gente con la cual estuviste por 3 años enseñando en la Galilea. Y fueron apariciones fabulosas, maravillosas. Ahora, luego las últimas apariciones de Jesucristo resucitado pasan a un modelo quizás un poco distinto porque empiezan a haber conversiones milagrosas. Hablamos de la conversión en Emaús y de cómo esos discípulos que huían atemorizados consiguen otra vez su manera de salvar la tristeza, retomar la alegría y volver al camino. Pero bueno, quizás la conversión más importante fue justamente la de Saulo. Saulo de Tarso era un judío de la diáspora de la zona de Cilicia, que de alguna manera pues tenía ciudadanía romana, dado que vivía en uno de los pueblos del imperio. Saulo se forma en los elementos de la ley y viaja a Jerusalén y está con Gamaliel, uno de los fariseos importantes de la época. Y de alguna manera pues se forma en el fanatismo que estaba imperando en ese grupo de personas alrededor del templo. Y cuando pasa lo de Jesús, pues de inmediato comienza a generar una agresión ferviente en Saulo. Le pide a los sacerdotes pues recursos, empieza a perseguir cristianos. Se dice que estuvo en el apedreamiento del primer cristiano San Esteban, muerto por piedra, y luego se va a perseguir cristianos donde pueda, incluso pide dinero y se va a Damasco. Y en la ruta a Damasco, montado en su caballo, ve una visión extraña que lo tumba del caballo, y al final se le aparece Cristo y le dice: bueno, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No ves que soy yo? Y de alguna manera eso lo enciega y Saulo pasa un periodo de tiempo ciego, sin poder ver, en una situación un poco extraña. Pero luego entonces una de las instrucciones que recibe es ir a donde Ananías para que él lo bautice. Ananías, que era uno de estos parte del equipo pues de los discípulos ampliados de Jesús, al ver que este era un hombre que había destruido y que había hecho tanto mal y con tan mala fama, pues por supuesto dice: bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a yo atender a este enemigo? Pero de alguna manera pues hace el recaudo que Jesús le pide, hace su bautizo, y a partir de allí Saulo se transforma de ser el perseguidor a ser ahora el perseguido, el hombre, el apóstol potente que utiliza todo su conocimiento de la ley más bien para conectarse con esos que antes eran los enemigos de Jesús, y comienza a convertir cantidad de gente, empieza a viajar como loco alrededor de todo el Mediterráneo, y entonces los hechos de los apóstoles comienzan a ser los hechos de Pablo, y ya las últimas partes de los hechos pues se dedica casi que exclusivamente a acompañarlo en todo su proceso, y Lucas pues es uno de los discípulos de Pablo, se dedica a escribir. Y Pablo no solamente los hechos terminan sembrando un poco lo que hizo, sino que además gran cantidad de las cartas apostólicas que hay en el Nuevo Testamento son cartas de Pablo a las distintas comunidades en Corinto, en Roma, que había ido poco a poco a sembrar la esperanza.
y quizás uno de los elementos más importantes fue cómo hizo en Atenas para llevar la palabra y decirle a todos los atenienses que ese famoso Dios hecho hombre, pues y él se había hecho presente en Jesús. De manera tal que la labor apostólica de Pablo es importantísima, hoy considerado uno de los grandes apóstoles, y cualquier cantidad de iglesias y catedrales. Al final, una de las cosas más bonitas que dice Pablo justamente es esa: el amor todo lo puede. Si pudo conmigo y me perdonó a mí, que fui lo que fui, pues todo lo puede. Y de alguna manera ese también es el llamado al liderazgo responsable. Sí, tenemos que formar a nuestro grupo de seguidores, a los leales, conectarlos a ellos, ayudarlos a que no sean neutralizados, todo eso. Pero llega un momento donde hay que ir al otro lado. Hay que buscar piezas claves en aquellos que adversan el cambio y poder conectarse con ellos, hacer las cosas que haya que hacer para transformarlos en nuestros aliados. Y de esa manera, pues en este caso, en el caso de San Pablo, pues tuvo que tumbarlo del caballo para que ocurriera esa conversión. Pues nosotros en algunos momentos también tendremos que hacer actos simbólicos importantes que logre que esos que estaban en contra se transformen en aliados. Porque una vez que logras que un enemigo acérrimo se transforme en aliado de la organización y del cambio, pues logras un impulso fabuloso. Y esa persona que había sido en contra, cuando se da cuenta de los beneficios del cambio, pues se transforma muchas veces en el mejor de todos los aliados, en el más potente de ellos, porque tiene una convicción especial. Y esa es la invitación de esta parada. Nos vamos a ver ahora en la próxima parada, en el poder del Espíritu Santo, la parada número 8, y vamos a hablar sobre la importancia de la influencia indirecta a la hora de ejercer el liderazgo. Nos vemos.